Ah, sí, o sea, tiene su chiste, no es solo acá darle. No, y si le das rápido, se acelera la canción y no se extingue. Un poquito más rápido. Aquí en Guadalajara todos somos hunters. ¿Qué onda, mis hunters? ¿Cómo están? El día de hoy los traje un tianguis, pero no solo de paseo, nos venimos a vender algunas chacharitas, algunos juguetillos. Y me traje muy buena compañía al buen Cheche. ¿Qué onda? ¿Cómo a estás? Jan. ¿Qué rollo? Y ¿No vieron a Mo? ¿No vieron a Mo? Se perdió, creo. Me traje a los güeros locos de al buen Cheche. Venimos a vender algunas cosas. Quiero que conozcan el punto de vista desde un vendedor del tianguis. Este mercado es muy chido, es un mercado de antigüedades. Es el Jardín Dr. Ignacio Chávez. Hoy les voy a enseñar a estos alemanes a hacer un dinerito extra aquí en el tianguis. Es algo padre, creo que es una manera fácil de repente de poder sacar una lanita extra en un fin de semana y alivianarse. Así que si no conocen esta onda, hoy lo van a vivir con nosotros. ¿Saben qué se esperan el día de hoy o no? Pues negociar mucho y también ampliar nuestro conocimiento acerca de juguetes. No sé si eso se puede vocabulario. Sí, el vocabulario, eso va a ser, pero... Tostón. Tostada, tostada. No, ¿Pero tostada qué es una algo tostada, diferente, güey? ¿no? 50, ¿no? Eso, vienen, ya vienen curtiditos. Vamos a ver qué aprenden el día de hoy. Vamos a pedir lugar porque así se hace. Nosotros no tenemos lugar en muchos tianguis. Para que tú ya tengas un puesto se necesitan años y bastante dedicación. Entonces hoy venimos a preguntar aquí si nos pueden prestar uno y hay que hacer una fila. Así que aquí inicia la aventura. ¡Vámonos! Vámonos. Mo y yo nunca lesionamos. Tampoco. Necesitamos cafeína. Aquí lo chido es que vamos a primero a buscar el lugar y de ahí van a empezar a llegar los vendedores de comida. El de café creo que está de hecho aquí mismo. Entonces sí, la café. señora del Va. café le podemos pedir mientras ¿Le el puedo pedir cafecito. uno? Sí, Va. échale. Qué servicio bueno. ¿Tiene café, señora? Chico o grande. Grande. Bien cargado. Cargado de azúcar normal, No, nada de azúcar. sin azúcar. Sin azúcar, sin leche, así. ¿Té de manzanilla tiene? Sí, Para el abuelito. grande. Oye, ¿y el panecito? Es beso con chantilly, Oh. de vainilla, trae pedacitos ¿Es de muffin? fruta. Este es muy rico, güey. ¿Este cómo le llama usted? Aquí le decimos ojo, pero eso en sí es ojo de buey. Este es ojo de buey, trae como un muffin en medio, güey, y alrededor como un hojaldre. Buenísimo. Está muy chido. ¿Estás listo, Mo? ¿Dos panes? Esta parte. Pachiche, califiquen la mordida sexy, ¿eh? Hasta me dio escalofrío, güey. ¿Cómo está? Buenos días. Venimos a pedir lugarcito hoy. Vamos a vivir la experiencia el día de hoy de pedir un lugar y vender algunos triques. Traje a unos alemanes loquillos que quieren conocer bien el tianguis. Aquí, como pueden ver, la gente que no tiene lugar viene, entonces se dan un rol. Los que no vinieron el día de hoy, pues está libre ese lugar, entonces están esperando que den uno. Esa es una manera como sencilla de obtener un lugar, pero es momentáneo. Entonces todos los fines de semana, si lo haces, te van cambiando de lugar y es difícil de repente aclientarte. Aquí ponte. Aquí merengues, buen lugar, ¿eh? ¿Cómo estamos? Buenos Ahí, días. con ganas, ¿eh? Chida, muchas gracias. ¿Cómo vieron este lugarcito? Aquí está chido. ¿Bien o no? Chido, vamos. ¿Quién nos tocó de vecino? Nos vamos a poner hoy aquí. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, ¿eh? Siempre hay que hacer migas con los vecinos.
porque el cambio es algo muy difícil de encontrar y a veces entre vecinos te pueden cuidar el puesto en lo que vas al baño, te pueden echar la mano con prestarte cambio. No quiero que hagas de las tuyas, Mau. ¿Vamos por la merch o qué? Sí, claro. Acabamos de hacer un disparejo, güey, te tocó barrer. ¿Qué es barear, güey? Barrer, güey. ¿No se llama Escobar? Escobar. Porque No, es la ese es escoba. Pablo, ese es Pablo Escobar. No, por la escoba. Pues, para que no se levante todo el polvo tienes que hacerlo suave, suave. Suave porque como ya hay gente puesta, no quieres levantarle la tierra. Un poco más expresor en la cara, por favor. Bailo como una maniática, el perreo ya le gusta. ¿Así o qué? Hay un montón de mugre, No, mira, no, mira, eso, mira, es de, eso es de mala suerte. Mira. Si te barren los pies, si te barren los pies, dicen que te casas con una viuda y me acabas aparte de barrer más arriba. Eso en Alemania significa que la suerte. Ajá. ¿Que te barran los pies? No, aquí. No. Como torre. Entonces, Sí. suerte. Que te escoben. Ajá, hacen como Sí. polvitos mágicos. ¿sabes? Ajá. Oye, Chiche, me habías dicho que vendiste en un tianguis, güey. ¿Cuál Sí. fue o cómo? Cuéntanos de tu experiencia. Pues mira, cuando tenía yo creo que 14, 15 años más o menos, estaba yo en el puesto de mi primo que vendía cosas, chácharas literal, entonces de ahí es de donde viene el apodo de chácharas y ya después lo reducieron a Cheche. Pero pues nos poníamos en un tianguis de un pueblo cada 8 días y aparte teníamos nuestro puestecito diario. ¿Qué pueblo, güey? Porque ha de haber banda que es de por allá. Hasta Colman. En San Marcos de Pantla era el de cada 8 días y en Tepexpan a Colman era diario. Yo no sabía que el Cheche era de chácharas, güey. Sí. Qué chido. Ya te agarré más cariño. Muchas veces donde te han puesto está mojado o hay veces que acaba de llover de plano, entonces siempre traigan su nule. Y lo que tienen que hacer es sacarle provecho a su puesto. Yo, por ejemplo, aquí utilizaría toda esa barda de metal verde para colgar o poner cosas. Inclusive a veces hasta el árbol, hay veces que no te dejan. En algunos tianguis sí, agarrábamos y poníamos el mecate de un árbol a otro y colgabas la ropa usada o los tenis. Vamos a poner aquí al centro la como chacharita para que la gente pueda escarbar un poco de accesorios. A ver, da un ejemplo. Por ejemplo, este. Más o menos, o sea, 20 pesos. 20. Esto, 5 pesos, güey. 30 pesos. Según el sapo la pedrada. Ok. ¿Sabes qué significa No, eso? seguramente me aplicaste como un dicho muy... ¿qué? No, dependiendo la persona Ajá. es el precio. Ah, o sea, si órale. yo veo a Ah, Cheche, claro. si yo veo a Cheche le digo, no, pues 20 varos. Claro. Si yo te veo a ti, pues unos 200. Si vienen unos, si vienen unos gringuitos, aún más, ¿no? Sí. No, carnal, 80. Ya no sé. Ah, no Eso manches, es caro, sí. güey, eso es caro. No, claro, porque eso sí he aprendido una cosa de los videos de Rodrigo. Si viene en el empaque, siempre es más caro, obviamente, ¿no? Estoy pidiendo 600 pesos. Ok. Pero un güerito como tú, unos 800. Yo traigo barrio, carnalito. ¿Cómo crees? Yo te lo bajo a 200. Algo que es muy común cuando vendes, güey, por ejemplo, que te dicen, oye, te voy a dar 400, siempre dicen, eso fue lo que yo lo pagué. Oh, no, papi. No me es lo que yo le agarré, güey. No me sale. Déjame ganar un tostoncito. ¿Qué otra podrías aportar el día de hoy? Es que yo sería lo contrario, la de... No, pues no sientes que le pierdes o qué. Más agresivo. Saca los camiones. Ya, ahí vamos. ¿Qué tal, Te la sabes, tempranero. Temprano, sí, ¿no? Le ganan todo. Hola. Buenos 500 paros. 500. ¿Y por qué tan barato, A mí me gustaron las camisetas y las gorras. Tienes buen gusto, Sí. Lo que es de cada quien. Pero Vente, eso, oiga, aquí 80. Y este es gratis. Eso es gratis, sí. Ajá, sí. ¿Y también quieres una gorra? Todo juntos 250 para ti. Porque somos amigos ahora. Un 2. ¿2? Oh, no. 230. 230. Es que nosotros compramos la gorra en 250, casi nosotros. No, digamos 230, güey. 230. Sí. 230, te está bajando 50 pesos. 50 pesos. Bueno, que me lo llevo 230. La primera venta la realizó Mo.
Para persinarse. Es muy importante y a veces tienes que bajarlo lo más que puedas, porque si no la realizas, a veces dicen que es de mala suerte. O sea, si dices, no me bajo, ok. tu primera venta, si no la logras, puede ser de mala suerte. No traigo cambio. Es el truco de uva, güey. Con esto, primero te vas a persinar. Ajá, ok. Así. Así. ¿Y ahora? Haces la persinada. Ajá. Y ya que te persinaste con la primera venta, vas a ponerlo debajo de tu lona. Ahí. Ok. Y eso te va a traer suerte. Ok. Hay gente Ahora que vamos. echa un poquito de azúcar antes de poner la lona. Hay miles y miles. El Batman y el Joker. ¿Cuánto tienes? Nada. ¿Nada? Oh, eso es muy poquito. Cliente que compra regresa, véanlo aquí, vicioso. ¿Con quién hago la venta? No, conmigo, no, que no venga el Mo, güey. Entonces, ¿cuánto te debo de esto? Serían 3 y 3, 7 y medio. Dame 6 y medio. Va, chido. ¿Va? Esto, armas de G.I. Joe. Podemos así checar, ¿no? O sea, ¿qué es como que ocupas? O sea, arma de juego. Esto es G.I. Joe. Mira, eso por 50. Ojalá Rodrigo no me regañe. Si me pones otra, te voy a comprar las 4 por 50 y a ver si no te regañan. 4 por 60, está bien. El 50 suena bien, el 50 suena bien. Es 50 por los 3. Échame un misilito y va. ¿Cuánto quieres pagar? No, pues te doy lo que me pidieron. ¿Quieres pagar? Espera. No, ya negociamos. Ajá. Eso por 50. Dale, Va, chingón. dale. Oh, 50, ya no, me duele. Me Está bien, duele mi está bien. corazón. Va a ser tu persinada. No, ya habíamos vendido. Tú di que sí. Sí. Segunda persinada, Sí, güey. va. Entonces, ¿cómo era? Como aquí. No, pero no toda la lana. No toda. Ahora tenemos el menú, vatos. Yo sé que quiero. Tienen pollo pibil, costillas. A ti te gustan albóndigas, ¿no? ¿Albóndigas? Güey, eso ni sirve para albur, güey. Ni sirve para albur. Rodrigo, güey, ¿de qué te estás riendo? ¿De que sí es un buen albur o de hecho de que Mo está usando todo como albur? Del hecho de que Mo usa todo. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Llegó la hora del pipirín, ¿no? Usted se enfoca más a darle de comer a la gente que vende acá, ¿no? Ajá, más que nada al tianguis, ¿sí? Servir un pollito. Ajá. Qué rico. Aparte es caserón. Yo creo que lo rico de los tacos de guisado es que es como si comieras en casa. Con arroz o frijolitos. Oh. Esa es la pechuga qué es empanizada, ¿no? Ándale, ¿Eso es con Cheche no habanero? se raja, Sí, rajitas, Cheche no se raja. rajitas de habanero. Y ese pibil, ¿no? Ese va con habanero, güey. ¿Bien? Bien. O demasiado. Rico. También ¿no? Te tenemos- vas a- te vas a... Se va a morir. Vean lo que acaba de hacer. No manches, yo tengo hambre y eso huele súper rico. El problema es que al rato el de atrás es el que paga. Le voy a llevar a usted para Alemania si le van a gustar las... Le va a gustar los guisaditos. ¿Y pica? Sí, pica, pero pica. Pica, pero... Sí, está sabroso, pero pica, duele. Ahora tú pruébalo. No pica tanto. Está rico, ¿no? Y 3, 2, 1. Es que va agarrando el habanero. Esta salsita se ve fenomenal. De tomatito crudo. ¿Están listos? Ay, 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 ay. Ahora sí no cantando. Muy valiente. No me veas así, Cheche. Traes tu taco en la mano, ¿eh? Salucita de Takeshis. Venga. El carrito es la chida. ¿Y tiene algún nombre o algo? Taquitos Amparito. Taquitos. Se rompió la cabeza. ¿Y cuánto cuesta? Están 800. Ya se persinó. Ah, de plano, o sea, no hubo ni negociación. Bien, bien. Bien. Ofréceme que hoy andamos de ganga, ¿eh? Sí, este. ¿Sí? ¿Cuánto es lo menos de este?
Ah, ya lo repensaste, ¿verdad? 4 lo menos, 4 lo menos. Dame 3,5, ¿te late? Va, 3,5. Que se arme. Quede en buenas manos, carnal. Muchas gracias. ¿Y ese letrerito de queso qué? Uy, pero no, lo que estaba viendo es que le pintaron atrás esto. Tiene más historia, ¿no? Me gustó por eso. Cuando venden el boleto de la entrada, qué locura, güey. Te llevaste la chida, Gracias. ¿Cuánto bailó? 100 pesos. ¿No quieres ganar con tostón? No, así está bien. Mira, 1,5 en caldo. Así está bien. Desde la Doctores todos somos Hunters. El órgano se supone que es alemán, ¿no? Ajá. Y se ha vuelto muy tradicional en México. Así es. Dicen que lo más difícil es repararlos, ¿no? Así es. Que hay como creo que un solo lugar donde se reparan en México. Sí, me parece que está en Tepito. El uniforme nosotros lo compramos, lo que nos rentan es el cilindro, el aparato. Tócame, cielito lindo. Cielito lindo. ¿Sí nada más? Sí, al ritmo que vaya pidiendo la melodía. Si les das despacito se va al aire y se desentona. Y si le das rápido se acelera la canción y no se entiende. Un poquito más rápido. ¿Tiene su permiso? No puede estar haciendo esto. ¡Oh! Qué bueno que sigan haciendo Gracias, esto. Yo cuando gracias, estaba muy Chiro. pequeño, mi mamá siempre me decía, cuando veas uno, dale aunque sea una moneda, porque son tradiciones que se van perdiendo. Sí. Entonces, si ven uno en la calle, aunque sea una monedita, échenla por ahí. Y qué bueno Muchas que gracias, mantengan ma. las tradiciones. Aquí en Ciudad de México todos somos Hunters. Ay, estoy muy emocionada. ¡Qué linda! Y yo, ay, no puedo creer que estén aquí. Súper emotivo. ¿Cuál es tu nombre? Jazmín. Ay, sí, estoy muy feliz, de verdad. Quería Gracias, qué bueno que conocerlos. te De verdad, celebraste. no, los admiro mucho. Está bien, nada más me estás trayendo la mercancía, güey. Ok. Así, Soy con chambelán. Chambelán. No, güey. Chalán, chalán. No, el chambelán no manches. El chambelán es el güey de la quinceañera. de la quinta. Tú dile, güey, de aquí son 3 varos. De aquí son 3 varos. Ok. ¿Es lo menos güero? Es lo menos. Dile, te voy a bajar un 20 para el pasaje. Te voy a bajar un mentito para el pasaje. Un mentito para el pasaje. Ah, caray. Eso no me lo esperaba. Yo hubiera sonado más fregón que me lo hubiera hecho, no, pero bueno, está bien. Ah, pues Así repítetelo, es, güey, te la repetición, compro, güey, rewind. te la compro, bueno. Rewind. ¿No quieres comprar 3? Ah, ¿tú vienes incluido? Sí, ajá, sí, claro. ¿En serio? No le vayan a pegar. ¿Quieres 3? Son bien chidos, la neta. Funcionan para todo. Puedes poner tepache, Coca-Cola, Fanta, Sí, chela. chela, tequila. Pásame otro. Este va recio, va recio. ¿Ya se agotaron? Así es. ¿Se agotaron? 3 por 400, ¿qué dices? Bye. ¿Sí? Sí, pero también me des un beso. Ay, vendiendo amor aquí. Vendido. 4.50. Viene completo con su tarjeta y sus armas. ¿Quieres? Puedes abrirlo, ¿eh? Sí, este del casco está mejor. O tú ofréceme cuánto. Es que yo lo he visto en 3 baros, ese más o menos así. Hay que tener palabra de reyes. 4. O un volado de merengue. Va, un volado. Ay, se va a poner bueno esto, suerte, ¿eh? hija, dame Se van, suerte. se van a echar un volado. Sóbame la panza para que yo te dé suerte también, güey. También. No alcanzo, no alcanzo. Recuerden que esto le estamos haciendo de emoción. Es de merengueros, ¿no? ¡Ay! Bien ganado, Bien. Sí, ya viene 4 varos. 4 varitas. Bien, ya cada uno concretó su venta, Ya se ganaron los tacos. Sirvió que pusiéramos la lana abajo de la lona o no. Nada más que no se nos vaya a olvidar, No. Con este calorcito, hasta nieves puede encontrar uno aquí. La verdad, las señoras son unas nieves muy ricas. Tengo queso, piña con coco, cereza, mamey,
limón, mandarina, jamaica, guayaba con limón y mango. ¿Se vale la probadita? Claro que sí. ¿Y usted los hace? Yo los hago. Uy, qué rico, uy, qué rico, uy, qué rico. ¿De qué sabor quieren? Yo el de mamey, el de mamey me gustó. ¿Qué tienes tú, Rodrigo? Yo tengo el que te di a probar, guayaba con limón. Guayaba. Ah, qué rico, ah, qué rico, ah, qué rico. En Argentina los dulceros se coleccionan mucho. Los argentinos les gusta mucho la onda de coleccionar dulceros. Ahorita ya vendimos un poco, entonces traemos con qué. Ah. Me dijo que de a 3 cada una, ¿va? 2 por una quinita. No, ¿La mano no le sale? no, me gano muy poquito, la verdad. Si no, ya sabe que con usted no hay problema. Es duro, es duro. Muchísimas gracias. Bájeme algo para animarme. 600 es muchísimo, ¿no? No. ¿Cuánto me las deja ya con 600, pues, las dos. O sea, a 300 cada una. Yo le digo que una manita está legal. Graba todas esas frases, son las que tienes que aprender. No me sale, le pierdo. ¿Cómo dijo? Le pierdo. Yo solo hablo en inglés. How much? For you? A slow price. Slow price, 500? Give me, no. 500? It's a good price for you, but not for me. Sí, sí, claro. Está bien, me las llevo en 600. Sé que es de la vieja guardia. Aquí los esperamos sábado y domingo. Estamos desde las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Trae arte original de los cómics, chequen eso. Eso que ven ahí es pintado a mano y ya después salen las impresiones. ¿Cuánto anda bailando uno de Memín Pingüín? Más o menos oscila entre 5,000 y 6,000 pesos. 5 o 6 kilitos. Pero recuerden que es el arte único y de ahí salieron todas las copias. Y estos comicsillos, más o menos entre un promedio de 600, 700 pesos. ya los tienes todos. Sí. Qué locura. A ver nomás, estamos aquí con un Hunter. Se descolgó porque vino a traer las chidas para que les echáramos un vistazo. Güey, y trajiste todo lo que anda buscando. Ya sé. Pilluelo. No sé si has visto esto. A ver, ábrelo tantito porque esto es algo que nunca lo había visto y me llamó mucho la atención. Digo, Santos Grales aquí como el Pegaso Negro. Este es de Italia. El otro Pegaso Negro. Qué fuerte. No, esto pesa, o sea, vean, esto casi solo se rompe lo de abajo porque esto es todo de metal. O sea, el trono es de metal y es el que le cambias las capas. No, ¿esto dónde lo agarraste, güey? Desde las colecciones desde el 2009, como te comentaba. ¿Cuánto crees que esté valorado este ahorita, güey? No tengo sí tengo un poco de idea, yo imagino. Yo imagino que unos, no sé, 100,000 pesos tal vez. Como 100 varitos. No, qué chulada, güey. Tremendo. No, yo creo que el que me dejó sin palabras fue este. Balta, ¿qué baila la caja de robots? En 2,500. Caja de cajas, ¿eh? No, hombre. ¿2,5? 2,500. Ahora sí te agarré de malas, ¿o qué? Baratas, ¿Se da cuenta cómo sale la pieza? Sácale, qué bonita está. Es que el arte de la caja. Y es que si le sacas una ya no es lo mismo. Me han querido comprar 300, no los vendo sueltos. Vean nada más el arte este. ¿Te puedo hacer una oferta? Sí. ¿No te ofendes? Te digo que no y ya. Huevo. ¿1,5? Te la dejo a ti en 2,000. A ti, canijo. Otro 2,500 lo mismo. Hoy todavía son Japan. ¿1,5 no te sale? Sí, ellos están bien chulos. Voy a seguir. Voy a seguir. Muchas gracias. A ver, ¿qué traes por ahí, Julito? Mira, te traje este. Cheque nomás, la psicodelia total, ¿eh? Así es. Qué locura. ¿Sabes qué siempre me ha gustado de ti, Julio? Que tienes muy buen ojo. O sea, agarras cosas raras, bizarras. Me gusta. ¿Cuánto estás pidiendo? Dame 300. ¿Un 300? Ah. ¿Por todas? Sí, por todas te los dejo a ti. ¿Un Douglas MacArthur? Órale, voy a echarle. Eso. Mira. ¿Eso qué? Te cambio el chiquito por el grande. ¿Cómo dices eso, no? Échame ese y te doy este. Wow, ¿neta es para mí? Sí, neta es para el cangrejo. O sea, el Hunter Love está lloviendo aquí. Yo he comprado, he vendido, estoy recibiendo Hunter Love. Mil gracias, mi carnalazo. No, ¿de qué, Rodrigo?
un presente, un Hunter Love, como tú dices, de aquí de la banda de... Oye, ¿este trabajo qué tú lo haces? Sí, así es, efectivamente, Te entre yo y un encuentran aquí amigo. en el bazar, ¿no? Así es, También. efectivamente, cuando gusten por aquí andamos. ¡Qué chido! Oye, ¿y estas las hacen ya que están muertas, ¿verdad? Efectivamente, no vayan a pensar que las capturamos y ningún espécimen está en peligro de Y extinción. por acá muy atrás, ¿no? Sí, con la red. Ahí las tengo escondidas, es lo que no des el detalle, Rodrigo, por favor. Esta que se me hizo muy chida, ¿cómo se llama? Esa es una papilio, no le llaman papalote o cometa por las tiras de aquí. Hay diferentes especies. No es como Moe que tiene papiloma, ¿no? No. Ah, ya le pusimos musiquita. Pues bueno, este video ha llegado a su fin. La neta, nos divertimos. Pasó de todo, vendimos, compramos, comimos, nos divertimos mucho. Y pues la neta se rifaron. Muy buena compañía, como siempre. Huevo, carnalito. Chingón. El buen Cheche es parte del equipo ahora. ¿Qué les pareció la experiencia venta? Está bien difícil, para decir la neta, necesitas tener primero conocimiento de los precios, eso ayuda muchísimo, y para regatear, ¿no? ¿Tú, Jan? Espera, había una araña blanca que no quería que entrara a mi bolsa. Yo creo que aprender a negociar o a a regatear, ¿no? Es algo que siempre conviene y pues mejor empezar temprano porque te va a servir eso toda la vida, ¿o no? Yo lo que quería era que vieran un poco la esencia de lo que es vender aquí. Sí es una chamba dura, pero a fin de cuentas si necesitas un dinero, es un espacio que te pueden brindar en cualquier tianguis y que puedes sacar pues una luz, como se le conoce. Háganlo, pruébenlo, y hay mucha gente que de repente está desempleada, pues no la piense, el tianguis siempre tiene las puertas abiertas, aparte se divierte uno y lo pueden hacer en familia. El único enemigo del tianguis creo que es la lluvia. El sol cala, pero de ese te tapas, la lluvia creo que es lo peor. Y el buen Cheche, pues ya después de muchos años de no entrarle a la venta, la verdad es que fue divertido. Me distraje mucho y recordé esos momentos que me llevaba yo cuando tenía yo también mi puesto. no se vayan a olvidar de suscribirse al canal de los güeros, Güero TV y Cheche. La neta son la bandota, cada quien tiene su esencia. Y también el video de los güeros va a estar soberbio porque cada quien grabó cosas distintas. Entonces se la rifan machín. Como saben, trabajamos duro para ustedes. No olviden suscribirse al canal, dar like. Están viendo Mad Hunter Channel. Todos somos santos.